Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy es el día de donde conmemoramos la Semana Mayor, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque, por lo menos en nuestra nación, esta es una semana importante. Hablaba con Ricardo los otros días y le decía que esta semana celebramos la Semana Mayor y generalmente Ricardo, mi esposo, me decía el viernes y el sábado estuvimos en la casa y decía qué diferente era nuestra vida cuando éramos más menores, iba a decir más jóvenes porque ya estamos en la... como ya llegué a los 60 y es la tercera edad. Pero cuando éramos niños y jóvenes, por lo menos en nuestro país, a lo mejor en muchos de sus países, estas semanas eran semanas de recogimiento y lo que tú mirabas en la tele era todo conmemorando este momento histórico. Y nosotros el sábado, Ricardo dijo, déjame buscar en la tele en todo lo que tenemos. Tenemos diferentes aplicaciones de televisión, YouTube, TV, que nos las da nuestro hijo y un montón de aplicaciones y nada, porque se ha olvidado la celebramos. Cuando vine a Estados Unidos me impresionó porque en mi país no se celebraba así. La gente, el domingo es el día de la coneja, Y yo decía, ¿qué es eso? El domingo es el día de la resurrección. No me molesta, a mí en lo personal, si ponemos conejitos y ponemos lo que sea, pollitos, a mí no me molesta eso, pero no se nos puede ir de perspectiva que celebramos, que es la resurrección de nuestro Señor. Y hoy comenzamos esta serie de servicios conmemorando la Semana Mayor. Hoy comenzamos esta serie de mensajes con el mensaje de Domingo de Ramos que le puse por título El Rey que llega para transformar nuestra historia. Yo le voy a invitar a que usted vaya a la escritura, a Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 21 del 1 al 11. Y dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, está hablando de una profecía en Zacarías, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás afirmaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Me gustan los detalles que Mateo da. Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Quiero decirles, amados, que en el 2003 ocurrió una historia que recorrió al mundo. Un grupo de bomberos combatía un incendio forestal devastador en Australia. Después que el fuego pasó, uno de los guardabosques pasaba revisando el terreno quemado y entre los restos de un árbol encontró un pequeño pájaro carbonizado, inmóvil,
en el suelo, en medio de los restos. Parecía algo triste más que había sucedido en medio del incendio. Pero entonces el guardabosques le llamó la atención que el pájaro tenía sus alas cerradas y se había carbonizado de esta manera dentro del árbol. Entonces, él lo que hizo que con un palo movió, y cuando movió el palo, debajo de esas alas había 3 pequeños polluelos que seguían vivos debajo de esas alas. Aparentemente la mamá pajarito se dio cuenta del fuego amenazador que había en ese lugar, y en vez de levantar las alas y salir volando, se acordó que en el árbol estaban sus polluelos y prefirió protegerlos, morir para salvarlos a ellos. El fuego la consumió a ella, pero sus pequeños vivieron gracias al sacrificio que ella hizo. En ese día el guardabosques dijo algo que muchos nunca van a olvidar. Ese pájaro murió, pero salvó lo que más amaba. Cuando yo leía esta ilustración, me acuerdo del Domingo de Ramos. Parece una celebración, gente extendiendo sus ramas y diciendo sana, tirando sus mantos, multitudes aclamando. Pero Jesús sabía que en una semana después habría un fuego devorador del juicio y del pecado que caería sobre él en la cruz. Y aún así entró a Jerusalén, no para escapar, sino por amor a cada uno de nosotros, para cubrirnos con su amor, para que el fuego del infierno no nos acabara, sino nos cubrieran las alas del amor de Jesús. Y ese es el significado de la entrada triunfal para mí, que el rey que entraba a la ciudad sabiendo que su triunfo vendría después del sacrificio en la cruz. Mire, amados, en muchos países cuando un rey o un dignatario llega, o un presidente llega de visita a esa ciudad, todo se prepara cuidadosamente. Semanas antes hay una logística, se preparan agentes que van a proteger las áreas donde el presidente va a viajar, va a moverse. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, el presidente Bush llegó a Laredo y yo trabajaba, la iglesia estaba localizada en aquel entonces en Clark. Y cuando yo fui a salir por mi salida habitual, habían policías redirigiéndonos por otra área porque nadie sabíamos lo que había pasado. Nos redirigieron a agarrar la 35 y tuve que dar una vuelta extremadamente larga para poder llegar a mi casa. Luego vimos en las noticias que el presidente Bush en aquel entonces había ido a comer en una área de Carlton, en un restaurante que ya no se encuentra, y porque hay una logística. Se prepara con anticipación. Pero fíjese, la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén no fue así. Fue una entrada humilde, no llegó con caballos de guerra, no llegó con soldados romanos, no llegó con fanfarria, no llegó con coronas de oro, llegó montado en un asno. Porque Él nos enseñó con su humildad que Él no vino a conquistar ciudades. Jesús venía a conquistar corazones en necesidad. La multitud agitaba las ramas y decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, del Señor, perdón. Pero poco entendía qué tipo de rey era Jesús. Todos lo miraban y esperaban el Mesías prometido que ellos en sus mentes imaginaban que iba a ser un guerrero que los iba a libertar del peso y del maltrato del imperio de Roma que el pueblo de Israel estaba en esos momentos. ¿Verdad? Unos esperaban un líder nacional, un libertador político. Muchos lo seguían por la emoción del momento. Yo recuerdo en una ocasión estando en nuestro país, estaba recién casada con Ricardo, nosotros vivíamos en Caparra Terras, es un suburbio de Río Piedras,
y cerca de como a 2 cuadras de nuestra casa había una avenida grande, los que son de Puerto Rico, la avenida Américo Miranda. Y me acuerdo que nosotros empezamos a escuchar una caravana bien tremenda, y nosotros salimos corriendo de nuestra casa como 2 presentados, porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Y salimos corriendo y todo el mundo corriendo desde las casas y la avenida llena. Y cuando de momento vemos a una persona de un partido político y nosotros dijimos, ¿qué hacemos nosotros aquí en medio? Pero la emoción del momento nos llevó a unirnos a ese momento. Yo me imagino que así pasaría en la ciudad de Jerusalén. Muchos no sabían, pero oyeron el murmullo del momento y salieron a ver. Pero ese día no era simplemente una celebración, era el inicio de la semana más importante de la historia. Porque ese rey que entraba en Jerusalén, en una semana después moriría en una cruz. Hay una expresión del teólogo Norman Wright que me gusta mucho y dice: la entrada triunfal no fue el desfile de un conquistador militar, sino la proclamación silenciosa de un rey que vencería por medio del sacrificio. Y hoy nosotros también nos tenemos que hacer la misma pregunta que se hizo Jerusalén. ¿Pero quién es este? Hablando de un trasfondo, en la ciudad de Jerusalén había un momento histórico. Era el fin y estaban celebrando la Pascua. Se esperaba que alrededor, históricamente, había más de 200,000 personas o visitantes en esa celebración, porque durante la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Por eso ese ambiente había mucho cuidado, había mucho movimiento político, porque era una tensión política y religiosa, porque muchos estaban esperando allí que Dios iba a levantar a un libertador político que los iba a sacar de la esclavitud. Cuando miramos esto, Jesús aparece en el contexto, pero Mateo nos dice algo importante en Mateo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto apunta a Zacarías 9:9. Que 500 años, alrededor de 500 años, dijo esto y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Jesús estaba declarando algo poderoso. Con esa entrada que él hizo, él estaba declarando que él era el rey prometido. No era a lo mejor el rey que todo el mundo esperaba, pero era el rey prometido. Y yo voy a desarrollar este sermón de Domingo de Ramos en 3 puntos importantes. Número 1, ¿por qué se llama entrada triunfal? Porque todos decimos Domingo de Ramos o entrada triunfal. Bueno, la palabra triunfo normalmente se asocia con una estrategia o con una victoria militar. Pero el triunfo de Jesús no era parecido a ningún triunfo humano. Yo lo catalogué en 3 diferentes triunfos. El primer triunfo era que era un triunfo profético, porque el Señor estaba cumpliendo exactamente lo que el Señor había dicho. Nada en este evento fue casualidad. El asno, la multitud, las manos, las palmas. Todo eso estaba dentro del plan de Dios. Y un historiador dijo una vez: los grandes imperios escriben su historia después de los hechos. Pero Dios escribe la historia antes de que suceda. Dios dice la palabra primero, la palabra profética primero, y luego vemos el cumplimiento. Aquí hago un paréntesis. Cree en lo que la palabra de Dios dice para tu vida. No la mires como un simple recurso en un momento de necesidad que te llena el corazón y ahí se queda. Ayer hablaba con una persona en medio de un desafío muy grande y le decía: amado,
Amada, tienes que centrar tu pensamiento, tienes que agarrar tu pensamiento en medio de los desafíos que estás experimentando ahora para recordar el Dios que ha estado contigo en diferentes ocasiones. Ese mismo Dios que ha estado contigo en otras ocasiones es el mismo Dios que seguirá estando contigo aún en medio de este desafío en el cual tú piensas, de esta nadie me libra. Así que la entrada triunfal demuestra que Dios estaba guiando cada detalle. Lo segundo que nos revela la entrada triunfal es que es un triunfo de humildad, porque los reyes conquistadores, si usted mira la historia, entraban en caballos. C.S. Lewis escribió, la verdadera grandeza no consiste en dominar a otros, sino entregarse por ellos, lo que hizo el Señor. El caballo, cuando un gobernador entraba en su caballo, el caballo representaba guerra. Por eso el Señor no entró sentado en un caballo. El Señor entró sentado sobre un pollino de un asno, porque eso representaba paz. El Señor estaba diciendo en ese cumplimiento, mi reino no viene por la fuerza. Mi reino se mostrará en la redención del ser humano. Cada persona, cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, pero hemos permitido que su presencia, que el Espíritu de Dios vaya redimiendo, transformando nuestra vida. Somos parte de ese grupo de personas o de eso que movió a Jesús para llegar. Él vino para la redención del alma, para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Mire, eso era para decir aleluya y brincar hasta el cielo. Jesús vino para que usted y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Aleluya. Usted y yo tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Somos sanos, salvos y restaurados. Y usted tiene que aplicar esa palabra a cada instante. Los otros días le decía a una persona, mira, ni diariamente. El ataque es tan fulminante en estos tiempos que a cada instante usted tiene que recordar la palabra y proclamarla. Mire, nos reunimos en un grupo que estamos haciendo piloto y hablábamos de un tema. Y traje yo un recordatorio que lo estoy haciendo. A mí me gusta mucho leer de neuroplasticidad. Neuroplasticidad es una ciencia de la psicología que dice lo que la Escritura ha dicho desde siempre. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, la neuroplasticidad ahora dice que nuestro cerebro tiene la capacidad, hasta el último instante de que morimos, hay estudios que están probados con pacientes que están en coma, con pacientes que tienen daños cerebrales y se restaura, que la ciencia antes decía, ellos no pueden funcionar más. No, hay doctores en el campo de la neuroplasticidad que dice, sí pueden generar pensamientos y esos pensamientos van regenerando su cerebro y su vida completa cambia. Una de ellas es la doctora Catherine Litt, que yo estoy leyendo muchos de sus libros. Y ella es cristiana y ella ha hecho estos estudios. Y yo le decía al grupo, mire, antes nada más decíamos esto y ya. Y decíamos, tenemos que agarrar el pensamiento cautivo en nuestra mente. Hay estudios que dicen que tú tienes 30 segundos hasta un minuto para reconocer ese pensamiento antes de que se aloje en tu corazón y te empiece a cambiar. Ahora, antes se decía que hay 21 días. Ahora hay estudios que dicen que hay diferentes pensamientos que necesitan 63 días para ir ayudándolos cada día, cambiando ese pensamiento hasta que se regenera y formamos un pensamiento nuevo. Pero una de las últimas cosas que leí y me gustó es, por ejemplo, cuando un pensamiento te viene, no puedo,
no voy a salir de esta situación. No sé el pensamiento que sea, tú lo verbalices. Estoy pensando en este momento, no puedo, porque tú tienes que escuchar el pensamiento, pero la palabra, y lo proclamas en voz alta. Dios dice, Dios está conmigo, yo todo lo puedo en el Señor, Dios no me va a abandonar. Y tú te empiezas a hablar la palabra a ti mismo y algo sobrenatural sucede. Mire, amado, yo puedo dar testimonio de ese Dios que compró nuestra salvación. Está a tu lado y cuida de ti. Tú tienes que creer lo que la palabra del Señor establece. Tú tienes que reconocer tus momentos de debilidad y no luchar solo. Para eso tienes al Espíritu Santo. Cuando tú declaras con tus labios, yo no puedo, pero empiezas a declarar, pero la palabra del Señor establece esto. El Espíritu Santo de una manera sobrenatural comienza a trabajar sobre tu vida, porque ese Jesús que entró con humildad trajo autoridad eterna y esa autoridad la delegó a nosotros sus hijos. Gloria al Señor. Tercero, el triunfo. ¿Por qué llamamos la entrada triunfal? Porque el triunfo revela la identidad del rey. La multitud gritaba Hosana, que significa sálvanos ahora. Ellos reconocían que Jesús tenía el poder para salvarlos, por eso le estaban gritando. Gloria al Señor. Pero no entendían cómo Él lo haría completamente, porque el verdadero triunfo de Jesús no iba a estar en Jerusalén. El verdadero triunfo de Jesús estaba en el Calvario. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ese triunfo me beneficia a mí hoy en día? ¿Cómo estas clases de triunfo nos benefician? La entrada triunfal nos enseña que Jesús trae paz a nuestro corazón. Descansa en mi presencia. Esa paz que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y me gusta la segunda parte que se nos olvida. Ni tengas miedo. Descansa en el Señor. Lo segundo de cómo me beneficia esto es el triunfo de Cristo cambia nuestra identidad. Fíjense que la multitud se preguntaría, ¿quién es este? Pero la pregunta más importante hoy que tú te tienes que hacer para tu propia respuesta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es nada más un salvador o es tu amigo o es tu acompañante o es a quien tú recurres? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta, un maestro o es un hacedor de milagros? Pero Jesús es más que eso. Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Aleluya, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Mire lo que dice Romanos capítulo 19 en la Nueva Traducción Viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amado, cuando reconocemos el señorío de Jesús sobre nuestras vidas cambian. Porque reconocemos, en español siempre esta palabra Señor pierde significancia o significado. Porque Lord en inglés es como, imagínese en Europa, en Inglaterra, son posiciones de autoridad. Y bajo esa autoridad nosotros estamos porque Él es Señor sobre todo otro Señor. Y nosotros tenemos la autoridad y el cuidado de eso. Pero era como decía Ricardo en medio de la oración, mi esposo. Muchos creemos en Jesús solo como un Salvador, pero no le entregamos otra parte de nuestra vida. Y nosotros tenemos que empezar a entregarle el señorío de nuestras vidas. Y lo tercero sobre este punto, el triunfo de Cristo abre el camino de salvación. Miren, la entrada triunfal fue el comienzo de Jesús caminando para la cruz.
Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Él no se dejó llevar por los hosanas y el grupo de discípulos que los que vieron la serie Chosen ven que esa parte iban todos bien contentos porque ellos también como que imaginaban, aquí llegó el momento donde Él se va a proclamar entrando allá. El Señor sabía la traición que iba a sufrir, el Señor sabía el juicio y la cruz, y aún así dijo, yo voy a entrar a Jerusalén. La pregunta que nos tenemos que hacer para reflexión cada uno de nosotros es, ¿estamos nosotros simplemente agitándonos como la multitud? ¿O realmente tú y yo hemos rendido nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esto nos lleva al tercer y último punto, es 3 respuestas que este pasaje nos pide hoy. Número 1, reconocer al verdadero Rey. No basta con decir Hosana, porque esos mismos que dijeron Hosana son los que después dijeron crucifícale. Gloria al Señor. El verdadero reconocimiento implica rendición. Y eso es lo que el Espíritu de Dios está buscando en la vida de cada uno de nosotros. No crea que la rendición es para ustedes cada vez que rendimos un área de nuestra vida. Y lo digo a nivel personal, el Espíritu Santo vuelve y nos recuerda otra área que tenemos que entregar. Y busqué en el diccionario que es rendición, pero de manera bíblica. Y dice rendición, rendirse a Cristo significa entregar voluntariamente el control de la vida, de la propia vida, planes y voluntad a Jesús, confiando en su soberanía en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Es un acto de fe activa, no pasiva, que implica amor, obediencia, renunciando al egoísmo para seguir su propósito y voluntad. Mire, cuando yo encontré esta definición dije, ay Señor, aquí no podemos decir amén, aquí tenemos que decir ouch. Así que, porque implica, me gusta eso, confiar en la soberanía en lugar de nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros queremos manejar las cosas en nuestras propias fuerzas? Implica una fe activa, un acto de fe activo, tiene que haber una acción. La pregunta para hacernos es, ¿realmente deseo yo rendirme diariamente a la voluntad de Dios? ¿O yo quiero que Dios se ajuste a los planes míos y le pido que Él bendiga los planes que yo he hecho? Como decía la profesora, la doctora Carmen Lidia Cardona, una profesora de nosotros de instituto, esta pregunta es para consumo propio, para que tú pienses en ello. Lo segundo, abre el camino de nuestro corazón. La gente puso mantas y palmas en el camino. Pero Jesús hoy no entra en Jerusalén, o Jesús entra en nuestro corazón. Y estamos nosotros abriendo nuestro corazón y disponiendo nuestro corazón para que Él reine. Mire, los otros días hablaba yo con mi mejor amiga de toda la vida, Ivette Vélez. Y ella me decía, Rose, quiero que ores por esto porque ya yo no sé, llevo 2 semanas que no sé cómo orar. Y yo me eché a reír y le dije, fíjate que siempre estamos conectadas. Le dije, yo estoy igual. Me he puesto a orar por algo en la madrugada y el Espíritu Santo dice, no, así no es. Ora que Dios te muestre su voluntad para que tú camines por ella. Y ya me da miedo hasta orar porque ya no sé ni cómo orar. Ahora le digo al Espíritu Santo, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, cuando tú no sabes cómo orar, tú le pides ayuda y Él te dirige para que tú ores. Y ahora oro así, Señor, que seas tú, muéstrame tu voluntad. Yo no te quiero presentar mis planes y ahí está, Señor, bendícelo y sigo caminando. No, yo quiero que tú me muestres tus planes para yo entonces caminar por ellos confiadamente. No importa lo que yo mire a derecha y a izquierda. Así que hay espacio en nuestros corazones para el Señor. O está en nuestros corazones llenos de nuestros propios deseos. Y por último, seguir al Rey, aunque el camino incluya una cruz. La entrada triunfal sabía que le conducía a la cruz. O sea, sabemos que cada uno de nosotros va a tener que tomar una cruz y seguirle. La cruz fue preparada conforme a nuestro diseño. Yo no puedo agarrar tu cruz
porque a lo mejor con tu cruz caigo muerta bajo el peso de tu cruz. Yo a veces cuando escucho las personas para la consejería me cuentan sus situaciones, yo mismo como pastor digo, Dios mío, ¿cómo esa persona puede manejar esto? Porque esa cruz no fue para mí. Y a lo mejor tú agarras mi cruz y también caes aplastado por el peso y dices, ¿cómo ella puede? Porque las cruces fueron diseñadas para cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros se nos dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, las situaciones desafiantes van a seguir. No se nos ha prometido un mundo donde no vamos a tener tribulaciones. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo, que vamos a estar sufriendo todo el tiempo. Pero me impacta de la iglesia que han agarrado este mensaje de prosperidad donde todo les va a ir bien. Y que cuando les llega un momento de prueba empiezan a titubear. ¡Ey! La Escritura lo dice. Van a haber momentos de aflicciones. Pero la palabra nos dijo que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Mire, cuando yo estudié la maestría, leí en mis últimos años varios libros de Dietrich Bonhoeffer. Si usted quiere saber, lee Amazon Prime. Bonhoeffer tiene su historia porque Bonhoeffer fue un predicador alemán. Su familia era adinerada. Lo mandaron a Estados Unidos cuando empezó los problemas. Él estaba en contra de lo que en Alemania con Hitler se estaba haciendo. Él vino a Estados Unidos y también fue a Inglaterra y se graduó de universidades acá y le ofrecieron trabajo en Harvard y en otras universidades. Pero su corazón latía por sus hermanos en Alemania. Y él él se unió a la revolución para derrocar a Hitler. Y él sabía lo que le iba a suceder, pero él regresó a su país. Y encarcelado ese hombre escribió los mejores libros que ahora nosotros leemos. Y Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir. Cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir. Cuando Cristo te llama, es para que mueras a ti mismo. Para que por su Espíritu Él forme en nosotros una imagen que le refleje a Él. Mire, el mejor ejemplo para mí es Juan el Bautista. Usted sabe, él fue el precursor, él fue el mero que le tocó que dar a conocer a Jesús. Y yo me imagino lo duro que tiene que haber sido para sus discípulos, decir, hey, mira, hay uno que está viniendo ahí, está haciendo estos milagros, estos milagros. ¿Qué tú piensas de eso? Mire, humanamente un líder normal estaría en miedo. Ay, espérate, de los líderes que confían y se escudan bajo el liderato que hace, se les olvida que trabajamos en equipo y que aquí el grande es el Señor. Humanamente muchos estarían, ay, Dios mío, ahora voy a dejar de ser yo. Y él contestó, cálmate, que yo mengüe y que él siga creciendo. Eso es lo que significa lo que dijo Bonhoeffer. Cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir a su propia naturaleza, a nuestras propias respuestas, a las imágenes que nos han formado nuestras familias y patrones de pensamiento, que los tomamos por hecho como correctos porque nos criamos así, para que entonces la palabra de Dios sea quien nos moldee. Y nosotros nos estamos preguntando, pues, ¿morir a qué? Morir al ego, morir al pecado y morir a nuestra propia voluntad, porque el Señor nos manda a vivir una vida con Él. Y vamos a concluir con este mensaje de la entrada triunfal. Yo te pido que cierres tus ojos y te imagines cuando el Rey pasa por tu vida. Mire, porque Jerusalén fue conmovida ese día, pero no todos fueron transformados. Muchos celebraron el momento, pero no todos entregaron su corazón. Pero hoy Jesús también pasa por nuestras vidas, no con palmas, no con multitudes, pero sí con una misma respuesta, con una misma invitación. ¿Qué vas a hacer con este Salvador
que está tocando a tu corazón. Para muchos Jesús es solamente una figura histórica. Para otros es un maestro espiritual. Pero para quienes creemos en el Señor, Él es el Rey que salva, Él es el Rey que restaura y Él es el Rey que transforma. Apocalipsis 3:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pues el Señor sigue entrando, no en ciudades ya, pero entra en los corazones. La pregunta final es: ¿vamos a ser solo espectadores o nos vamos a hacer súbditos de ese Rey? Hoy podemos responder como la multitud: hosana, pero más que palabras, Dios está buscando corazones rendidos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.